Cuando un hombre decide desaparecer de la vida de una mujer, casi nunca sucede lo que imagina en su cabeza. Muchos creen ingenuamente que ella lo olvidará al instante, que seguirá con su rutina sin darle importancia, como si él nunca hubiera estado ahí. Otros, en cambio, se convencen de lo contrario, que ella entrará en pánico, que lo buscará desesperada, que no podrá soportar su ausencia. Pero la verdad, amigo mío, es mucho más compleja, incómoda y sorprendente de lo que la mayoría de los hombres se atreve a aceptar. Lo que ocurre en la mente de una mujer cuando dejas de estar presente no sigue un patrón simple ni lineal, sino que se desarrolla como un proceso silencioso, lento, casi imperceptible al inicio, pero que con el tiempo se convierte en una tormenta de pensamientos y emociones que pueden cambiarlo todo. Entender este proceso es clave si quieres dejar de cometer los errores que arruinan a tantos hombres y comenzar a comprender cómo funciona realmente la psicología femenina frente a la ausencia. Déjame decirte algo desde el principio para que no te engañes. Una mujer no siente tu ausencia de golpe. No es como apagar un interruptor de luz y descubrir de inmediato la oscuridad. Al contrario, los primeros momentos después de que dejas de estar suelen ir acompañados de una sensación de alivio, una especie de respiro que puede resultar difícil de aceptar para tu orgullo. Sí, al principio ella puede sentirse libre, puede incluso disfrutar de ese espacio sin ti. Eso no significa que no le importes, sino que la mente humana, y en particular la femenina, responde de una manera muy distinta a lo que solemos imaginar cuando desaparece algo que era constante. Paradójicamente, cuanto más disponible estuviste, cuanto más predecible fuiste, más lento será ese proceso en el que ella empieza a extrañarte. Y es justamente por eso que desaparecer de forma estratégica, lejos de ser un simple juego, tiene tanto poder. Porque rompe la rutina mental en la que ella te había colocado. Cuando siempre estás ahí, pasas a ser como un ruido de fondo, algo que suena constantemente y que por eso pierde importancia. Pero cuando ese ruido se apaga, el silencio no se nota de inmediato. Tarda unos días, pero llega un momento en que ya no puede ignorarlo. Y aquí está lo fascinante. Ese silencio que tú provocas no se traduce en emociones lineales ni en una reacción inmediata. La mente femenina atraviesa fases. Puede que un día sienta indiferencia, al siguiente algo de curiosidad y después una punzada de nostalgia. No se trata únicamente de lo que siente hacia ti, sino de cómo interpreta tu ausencia, qué significado le atribuye y qué narrativas empieza a construir en su cabeza. El error de la mayoría de los hombres es esperar reacciones rápidas, un mensaje, una llamada, una señal de desesperación. Pero lo cierto es que el verdadero impacto de tu desaparición se cocina lentamente, como un guiso que necesita tiempo para concentrar sus sabores. Cuanto más paciencia tengas, más profundo será el efecto. Cada día que pasa sin ti va moldeando una historia en su mente. ¿Por qué no está? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que ya no le interesó? ¿Habrá alguien más? Y esa historia, si sabes dejar que se desarrolle sin interrumpirla, se convierte en tu mayor ventaja. Lo primero que experimenta una mujer en este proceso es alivio. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se confunden, porque esperan que la primera reacción sea un vacío insoportable. Sin embargo, en muchos casos, la ausencia inicial se siente como quitarse un peso de encima. Piensa en esto. Si durante semanas o meses estuviste demasiado presente, si enviabas mensajes todo el tiempo, si estabas siempre disponible, eso genera en su mente una saturación. No importa que tan bien la trataras, la mente humana necesita espacio para valorar. Incluso lo bueno, cuando es constante y predecible, se convierte en rutina y pierde brillo. Por eso, cuando desapareces, lo que ella percibe en esos primeros días no es extrañarte, sino la calma que deja el silencio. Y no significa que no le importes. Significa que su mente está reajustando su propio ritmo, reacomodándose sin ti en el centro. Aquí debes recordar algo fundamental. Ese alivio inicial no es un indicador de derrota. No significa que lo has perdido todo, sino que estás activando un mecanismo natural. El error común es entrar en pánico cuando ella no reacciona de inmediato y volver a buscarla, rompiendo todo el efecto que tu ausencia empezaba a generar. Piensa en alguien que deja de comer azúcar. Los primeros días puede sentir energía, incluso alivio, porque su cuerpo se libera del exceso. Pero con el tiempo aparece la necesidad, el antojo, la nostalgia del sabor dulce. Lo mismo ocurre con tu presencia. Al principio, ella siente ligereza sin ti, pero si mantienes la distancia, llegará el momento en que empiece a desear lo que perdió. Imagina una escena. Durante meses le enviabas un mensaje cada mañana, respondías al instante cada tarde, estabas disponible cada noche para una llamada. Ella se había acostumbrado tanto que lo veía como parte de la rutina diaria. De repente,
Un día dejas de hacerlo. El primer par de días siente un extraño alivio. No tiene que responder, no tiene que estar pendiente del teléfono. Incluso puede salir con amigas y experimentar una sensación de libertad. Pero poco a poco empieza a percibir un contraste. Las mañanas ya no tienen tu saludo, las tardes parecen más silenciosas, las noches se sienten distintas. Aunque todavía no lo admita ni a sí misma, su mente empieza a registrar que algo falta. Ese alivio es apenas la primera página de un libro, y tú no debes interrumpir la lectura antes de que llegue al capítulo en que empieza a extrañarte. Después de esa calma inicial, llega una fase mucho más poderosa: la curiosidad. El cerebro humano detesta los vacíos de información. Cuando algo cambia y no sabemos por qué, la mente se obsesiona en buscar explicaciones. Al inicio ella disfrutaba de la libertad, pero pasan los días y empieza a notar que ya no recibe tus mensajes, que no comenta sus fotos, que no estás donde siempre estabas. No significa que ya quiera volver contigo, sino que necesita respuestas. La curiosidad es un motor inmenso. Es como escuchar una historia a la mitad y que de repente alguien deje de contar el final. La incomodidad de quedarse con la duda es insoportable. Así funciona aquí. Ella puede estar rodeada de amigas, ocupada con su vida, pero un pensamiento empieza a cruzar su mente sin avisar. ¿Por qué no me ha escrito? ¿Estará con alguien más? ¿Se habrá cansado de mí? Aquí es donde muchos hombres arruinan todo. Se impacientan. Creen que ya pasó suficiente tiempo y aparecen demasiado pronto, quitándole a la curiosidad la oportunidad de madurar. Lo que no entienden es que este vacío necesita crecer por sí mismo, que ella misma sea quien intente llenar los huecos. Si tú le das las respuestas antes de tiempo, matas el interés. Imagina que una tarde ella sube una foto y por primera vez en meses no recibe tu me gusta. Al día siguiente revisa sus mensajes y no encuentra ninguno tuyo. No lo comenta en voz alta, pero en su cabeza ya empieza a preguntarse qué pasó. Esa semilla de duda es el inicio de un cambio profundo, y entonces llega un punto crucial: el ego herido. Porque no se trata solo de curiosidad, sino de lo que tu silencio empieza a significar para ella. Ya no se pregunta únicamente qué estás haciendo, sino por qué no estás cuando siempre estabas. El ego es una parte central de la identidad humana. Nos gusta sentirnos importantes, deseados, recordados. Cuando alguien que antes te dedicaba tiempo y atención de pronto deja de hacerlo, el mensaje que se percibe es devastador. Ya no eres tan importante como creías. Ese pensamiento, aunque nunca lo diga en voz alta, es una herida para el orgullo. En ese punto ella comienza a repasar las últimas conversaciones, los últimos gestos, buscando pistas. Quiere confirmar que sigue teniendo un lugar en tu vida. Y es ahí cuando ocurre un cambio de valor. Antes tu atención era abundante, casi garantizada. Ahora, que ha dejado de serlo, adquiere un peso distinto. Lo que antes daba por hecho empieza a sentirse como algo que puede perder. Y esa sensación de pérdida, incluso cuando se trata solo de estatus en tu mundo, toca fibras muy sensibles. Todos lo hemos vivido. Piensa en alguien que no te interesaba demasiado, pero que de repente deja de buscarte. De la nada, empiezas a pensar en esa persona. No porque te hayas enamorado de repente, sino porque tu ego se sintió retado. Eso mismo sucede aquí. Lo delicado es que si ella siente que puede recuperarte fácilmente, la herida sana rápido y el interés muere. Pero si no tiene respuestas claras, si no hay un camino sencillo para volver a tu radar, entonces el ego herido se mantiene abierto, y eso mantiene su mente ocupada en ti. Por eso esta fase es peligrosa y poderosa al mismo tiempo. Es como un combustible. No es romántico, no es puro, pero mueve montañas, y después de eso, como un paso inevitable, aparece la comparación. Ella empieza a mirarte en contraste con otros hombres. No es algo que haga de manera consciente todo el tiempo, es un proceso natural. Compara tu actitud, tu forma de tratarla, tu energía, tu manera de valorarte. Aquí muchos hombres fracasan, porque piensan que su valor depende solo de lo que hacen por ella, de los detalles, de la atención. Error. El valor verdadero también se refleja en lo que haces por ti mismo, en la vida que construyes incluso cuando ella no está. Si mientras estás ausente tu vida sigue activa, interesante y en movimiento, la comparación juega a tu favor. Porque sin decir una palabra, estás demostrando que tu mundo no depende de su presencia, que eres un hombre con propósito propio. Eso es atractivo. Pero si tu ausencia es solo aparente, si en realidad pasas los días aburrido, stalkeando sus redes, esperando que ella reaccione, entonces la comparación no te favorece. Cuando mira alrededor no verá nada en ti que la intrigue, y ahí es donde pierdes la partida. Por eso, este tiempo no es para quedarte quieto,
Es para crecer. Pregúntate qué verá cuando observe tu vida desde afuera. A un hombre apagado, esperando volver a ser aceptado en su mundo, o a alguien que brilla con su propia luz, que avanza con o sin ella. Esa diferencia es la que marca si la comparación se convierte en tu aliado o en tu sentencia. Y cuando todo esto madura, aparece la fase más poderosa de todas, el miedo a perderte para siempre. Este es el punto a que pocos hombres logran llegar porque la mayoría rompe el proceso antes de tiempo. Después de haber sentido alivio, curiosidad, orgullo herido y comparación, su mente empieza a enfrentarse a una idea que incomoda profundamente. Tal vez ya no vuelvas. Ya no se trata de un juego de atención ni de un simple vacío en la rutina. Es la posibilidad real de pérdida. Lo que antes estaba garantizado, tu tiempo, tu presencia, tu energía, ahora ya no es seguro. Y lo más duro es aceptar que tal vez nunca pueda recuperarlo. Ese miedo no surge de la nada, se construye como una bola de nieve. Si mantuviste tu ausencia con consistencia, si no rompiste silencio con mensajes débiles, si mostraste que tu vida sigue adelante sin depender de ella, entonces esa bola de nieve crece día tras día. Porque ahora ella no solo recuerda lo que tenías, sino que empieza a imaginar que alguien más podría ocupar tu lugar. Y esa idea no solo golpea el ego, golpea su seguridad emocional. Antes tú eras una certeza. Ahora eres una incógnita. Y la mente humana detesta la incertidumbre. Este miedo no se provoca suplicando, no surge cuando le dices «no me olvides». Se genera únicamente cuando demuestras, con hechos, que puedes seguir sin mirar atrás. No porque seas cruel, sino porque vives de tal manera que tu vida tiene sentido con o sin ella. Y cuando lo percibe, no como un truco, sino como una realidad, el miedo deja de ser una fantasía y se convierte en una experiencia dolorosa. La mayoría de los hombres nunca logra esto porque se rinden antes. Apenas ven una mínima reacción de parte de ella, corren a responder con toda la intensidad de antes. Y al hacerlo, borran todo el efecto. Ella recupera la certeza de que todavía te tiene asegurado y el miedo desaparece. Por eso, tu mayor arma en este proceso es la consistencia. No se trata de ignorarla como un niño caprichoso, sino de mantener la distancia suficiente para que entienda que tu mundo sigue andando sin ella. Ese es el momento en que empieza a valorar de verdad. Porque una mujer no valora a un hombre por la cantidad de veces que está disponible, sino por la posibilidad real de perderlo. Y sí, puede sonar frío, puede sonar duro, pero es la verdad que casi nadie se atreve a decir. Lo importante aquí no es manipular, no es jugar con emociones como si fueran trucos baratos. Se trata de entender un patrón humano real. Todos valoramos más lo que no tenemos asegurado. Siempre estuviste disponible. Nunca mostraste que tu vida seguía con o sin ella. Entonces, sin darte cuenta, enseñaste que no necesitaba priorizarte. Y ese es el error que cometen tantos hombres. La verdad incómoda es esta. Si quieres que te vea como un hombre de valor, debes estar dispuesto a desaparecer, incluso si eso significa perderla. Porque el día que te quedas solo por miedo, el día que no te alejas por temor a que no regrese, ese día pierdes el respeto que podría verte teñir las fases, el alivio inicial, la curiosidad silenciosa, el ego herido, la comparación y el miedo a perderte, no son un manual para manipular. Son un mapa de lo que realmente sucede en su mente. Y ese mapa solo funciona si eres un hombre con propósito, que vive su vida más allá de la validación femenina. Piensa ahora en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces notaste que, cuando dejaste de estar tan disponible, una mujer empezó a interesarse más? ¿Y cuántas veces rompiste ese proceso porque no soportaste el silencio? Esa incomodidad, ese vacío, es tu mejor aliado. Ahí es donde se define si eres un hombre que lidera su vida o uno que simplemente reacciona a los movimientos de los demás. Al final, lo importante no es solo que una mujer vuelva a buscarte. Lo importante es que te conviertas en el tipo de hombre que, con o sin ella, siempre sabe que es suficiente.